Vamos a charlar de esto con Lucas Faure, que es secretario legislativo del Senado. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por visitarnos. Bueno, en principio contarle a la audiencia qué es la ley de hojarascas, porque seguramente hay gente que es la primera vez que escucha hablar de esto. Ha habido ya algo de esto también a nivel nacional, pero contarles un poquito de qué se trata. Bueno, la hojarasca, primero, ¿qué significa la palabra, no? Ujú. Hojarasca es, ¿viste el otoño cuando caen las hojas? Sí, Todo sí. eso que se junta, que ya no sirve, que hay que levantarlo. Bueno, a eso hace referencia el término. Ujú. Ese es el término popular del proyecto. El Claro. proyecto realmente se llama, es un reordenamiento legislativo lo que se está haciendo. A nivel nacional, la hojarasca tiene dos funciones, que por un lado es derogar las normas que han caído en desuso, es decir, normas que ya la gente no las cumple, ni el Estado, porque no se adecúan a los tiempos actuales, Pero que han ido quedando. pero que han ido quedando como una hojarasca. Ujú. Eh, y por otro lado, son medidas de desregulación, es decir, tratar de simplificar trámites administrativos, exigencias que se ponen sobre todo al sector privado Ujú. para que fluyan más rápido las inversiones, ¿sí? Son dos cosas distintas que están contempladas dentro de un mismo proyecto. En Mendoza, el proyecto hojarasca se refiere exclusivamente a la hojarasca que hay que barrer, las leyes en Claro. desuso. No es un proyecto desregulatorio, Ujú. ¿sí? Esa otra fase la está llevando Son adelante el Poder normas y Ejecutivo. leyes en desuso, que ya, digamos, no se aplican desde Exactamente. hace mucho tiempo. Exactamente. Vos me decís, bueno, pero ¿para qué? Si la ley está en desuso, ¿para qué la derogás? Bueno, porque las instituciones toman decisiones todos los días en base al digesto jurídico. Ujú. Y es mucho más fácil, ahorrar mucho tiempo de estudio con un digesto jurídico que está ordenado, que sabes cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles no, y eso mejora la calidad de las tomas de decisiones. Si yo, por Y ejemplo, sobre todo las agiliza, me imagino. agiliza, claro. Vos el proyecto Jaraja, por donde lo que se aprobó ahora es la tercera etapa, Ujú. ¿sí? Nosotros empezamos trabajando desde 1896, revisando todas las leyes sancionadas desde 1896 hasta la actualidad. La tercera etapa ya vamos de hasta el año 1990, ¿sí? Desde 1896 hasta 1990 nosotros encontramos el 51% de las leyes en desuso, la mitad, ¿sí? Entonces es un montón, o sea, cualquier persona que iba a explorar el digesto La jurídico, mitad de las la mitad, leyes. la mitad de las leyes generales vigentes de Mendoza, de 1896 hasta 1990, estaban en desuso. Ujú. Y ahora ya fueron derogadas con esta tercera etapa, ¿sí? Eh, entonces, claro, si vos ibas a buscar una ley sancionada en ese periodo, tenías un 50% de probabilidades de que no estuviese en uso. Pero cuando Claro, entrabas al digesto jurídico decía vigente, ¿sí? claro. Eso, por supuesto, hay que limpiarlo. Entonces, bueno, con la tercera etapa sancionada, llegamos a el 25% del trabajo recién, Ujú. ¿sí? Estamos trabajando en la cuarta etapa, que va desde el año 90 hasta el 99, y cuando hayamos terminado esa etapa, ahora en las próximas semanas vamos a estar presentando el proyecto de ley para Ujú. derogar todas estas normas. De aprobarse ese proyecto, vamos a llegar al 41% Bueno, Lucas, em, del trabajo. ¿cómo, digamos, se encara este trabajo que debe ser bastante minucioso? ¿Cuáles son los criterios? ¿De qué manera se van seleccionando las normas, digamos, que se dice, bueno, esto ya hay que darlo de baja, no sirve más? Bueno, nosotros tuvimos que inventar una palabra, que es la palabra desuso, Ujú. que jurídicamente no se utiliza que es desuetudo, nos parecía media rara. Eh, y decimos, bueno, ¿cómo determinamos que una ley está en desuso, efectivamente, que no se está aplicando? Y el criterio, son tres criterios. Si cumple con alguno de los tres criterios, decimos, bueno, esta ley está en desuso, la ponemos en el proyecto para que se derogue. El primer criterio es que haya sido reemplazado por una norma posterior. Para eso hay que estudiar todo el digesto posterior a esa norma sobre ese tema, ¿no? Ujú. El otro criterio es normas que hagan referencia a organismos que ya no existen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se aprueba el reglamento de funcionamiento del Banco de la Provincia de Mendoza. Claro, lógico. Ya no existe el Banco de la Provincia de Mendoza, no es necesario que tengamos el reglamento vigente. Y el otro criterio es eh, leyes que por el simple paso del tiempo, los cambios en la economía, en la tecnología, han quedado en desuso, ¿sí? Que son leyes, vos apenas la lees te das cuenta que no tiene sentido su vigencia. Por ejemplo, el reglamento de los cospeles para el pago del transporte público, Claro.
¿sí? La regulación de cómo deben estar distribuidos los teléfonos públicos en la vía pública. Bueno, ya no existen ni los cospeles para pagar el transporte público, ni los... Entonces, bueno, esas leyes también son consideradas en desuso. Son esos tres los criterios que... Bueno, nos decías que hasta ahora, y contemplando esta tercera etapa, se ha avanzado en un 25% de todo el trabajo, está restando un 75%. En la medida que se concentran los años, los últimos años, es como que todavía queda el trabajo más importante. ¿Qué tiempo va a llevar eso? ¿Cómo se está viendo? Mira, por suerte, o sea, sí, es verdad que las leyes, a medida que te acercás a la actualidad en el análisis, va aumentando la cantidad de leyes sancionadas por año, ¿sí? Entonces eso hace que el trabajo sea más difícil. Y también son leyes que es más difícil determinar su vigencia, o su uso. Pero por suerte el equipo se ha ido agrandando también. Entonces, desde que empezamos el proyecto, se ha ido sumando mucha gente, en esto también estudiantes, hemos trabajado con la Universidad Nacional de Cuyo, ahora estamos incorporando a la Universidad de Mendoza también, con estudiantes avanzados de ingeniería, distribuimos las leyes y nos ponemos a trabajar con ellos también, y eso ha permitido que aumentemos la capacidad de análisis. ¿Y eso cómo se lo reparten, digamos, ese trabajo? ¿En base a qué? Primero las dividimos por temas, ¿sí? Les preguntamos si tienen afinidad por algún tema en particular y tratamos de que eso se machee, digamos. Y después hay varias instancias de control. O sea, en primer lugar hemos creado como unas figuras, que es el analista, que es el primero que recibe la ley y la analiza. El controlador, que es el que por ahí ya empezó en el proyecto cuando empezamos hace 2 años y ya tiene una expertise sobre analizar si ha caído en desuso o no. Entonces, analizan en conjunto, digamos, le revisa el trabajo al analista. Y si hay una situación o sea, que no se han puesto de acuerdo, que tienen opiniones distintas, hay un tercer controlador, que es un grupo más reducido, que desempata, digamos. Y cuando la ley pasó esos 3 filtros, esos 2 filtros, ingresa al proyecto de ley. Teniendo en cuenta que ya prácticamente todo lo que tenga que ver con el ámbito legislativo debe estar digitalizado, absolutamente todo, y teniendo en cuenta que transitamos, obviamente, épocas donde la inteligencia artificial nos facilita mucho algunos trabajos, ¿no se simplifica todo esto, digamos, sometiéndolo a la inteligencia artificial y pidiéndole que por lo menos me haga una parte del trabajo? Me diga qué puede ser lo que está digamos, que haya perdido vigencia, que no se esté aplicando, que... Sí. Bueno, en realidad el uso de la IA ha impactado mucho, para bien, en el trabajo, no solamente en el análisis, sino que, por ejemplo, te decía que nuestro desafío era para lograr, nosotros tenemos un mandato de 4 años, ¿no? A mí se me termina en el 27. Entonces, para llegar a ese plazo necesitábamos tener más gente trabajando sin salir a contratar afuera, por supuesto, porque los recursos no están para contratar más empleados públicos. Entonces, lo que hacíamos era tratar de refuncionalizar adentro de la legislatura personal. Y nosotros tenemos los taquígrafos. Los taquígrafos son los que tienen la función en el Senado de transcribir las sesiones en tiempo real. Empezamos a utilizar inteligencia artificial para la transcripción de las sesiones y eso permitió que de 12 taquígrafos, 4 pudieran ir a hacer hojarasca, ¿sí? Por ejemplo. Ahí nos ayudó la IA. Y después también en el análisis. O sea, los chicos usan la IA para contrastar, para debatir sobre la vigencia o no, pero es una realidad que nos cuesta contextualizarla dentro del digesto. Existe lo que se llama la alucinación dentro de la inteligencia artificial, entonces por ahí, si vos querés hablar de una normativa posterior, empieza a citar normas de otras provincias, ¿viste? Puedes tener ese problema. Pero lo estamos ajustando y creemos que desde que empezamos el proyecto a hoy ya está funcionando muchísimo mejor de lo que lo hacía cuando empezamos. En total, ¿qué cantidad de gente está abocada a este tema? Y otra cosa que te consulto es si no existe algún margen de error de dar de baja una norma que todavía tenga vigencia y que por ahí, por alguna confusión, entró en la bolsa de... Nos pasó, le pusimos el pecho al error. Y nosotros sí, cuando empezó el debate en las comisiones con los legisladores, desde la ley 1 le dijimos, miren, acá se van a cometer errores. O sea, y hay que analizar si el
El riesgo, o sea, obviamente que trabajamos mucho para reducir ese margen de error, pero digamos, hay que estar dispuesto a entender que el beneficio final de esto es cometer errores en el camino. De hecho, se cometieron. Hubo una ley que trataba sobre el control y fiscalización bromatológico del gobierno de la provincia, del Poder Ejecutivo, y establecía ciertos procedimientos. El error nuestro fue pensar que como esa función estaba más delegada en los municipios en general, que son los que más habitualmente llevan esos tipos de controles, la Dirección de Control y Fiscalización de la provincia ya no llevaba a cabo esos procedimientos. Y se le empezó a juntar una parva de expedientes así en la dirección, y nos dijeron, che, por favor restablezcan la vigencia de esta ley, y lo que se hizo fue, este error se cometió en la hojarasca 2, en el proyecto 3 se restableció la vigencia de esa ley. ¿Ha sido el único? Ha sido el único por ahora, sí. Sí, por ahora. Pueden haber más, pero bueno, creo que hay un consenso dentro de las fuerzas políticas, por suerte, que validan esta revisión normativa. De hecho, salió por unanimidad el tercer proyecto, con el apoyo de todos los... Y entienden que el beneficio final de tener un digesto ágil, legible y demás... Sí, simplificado sobre todo, es más, y ordenado. Exacto. Es mucho más alto ese beneficio que el costo de cometer algunos errores en el camino. Claro. Te consultaba, ¿qué cantidad de gente es la que está abocada a este tema? Nosotros tenemos 30 analistas, de eso, que ahí tenés de todo tipo. Tenés gente que trabaja en la gestión con nosotros, tenés gente que es de planta permanente del Senado que se ha incorporado, tenés asesores de los bloques de los partidos políticos que han decidido incorporarse al proyecto, y tenés estudiantes, ¿sí? Entonces son 30 que vamos a seguir ampliando, y de esos 30... 30 personas abocadas solo a este tema. No, solo no. No, solo no. Ah. Por lo general hay gente que además de sus funciones, como te digo, acuérdate que de ese 30 no todos son empleados del Senado. De esos 30 estamos incluidos todos nosotros, de los que somos los revisores y los controladores. Claro. ¿Sí? Pero sí, claramente necesitas un gran volumen de personas que por lo general, como te digo, son gente que tiene una función asignada, por ejemplo, un empleado administrativo que en el tiempo libre o cuando baja un poco se pone a... Nosotros lo que pasamos es, por ejemplo, 10, 12 leyes para revisar y le damos un plazo para que nos devuelva. Y eso es lo que controlamos. ¿Está completada la tercera etapa? Ya es ley. Bien. Están avanzando en la cuarta ustedes, ya están trabajando en la cuarta etapa de todo esto. ¿Y esa cuándo se completaría? Mira, estamos en la fase de los desempates que te dije recién. Es el control final antes de la presentación del proyecto. Una semana, 2 semanas, más que eso no creo que nos demoremos en terminar el proyecto. ¿Y esto va a la legislatura y lo tiene que aprobar la legislatura, digamos, esa parte? Exacto, igual que una ley, es una ley. O sea, sigue el mismo procedimiento, se presenta, la presentamos en el Senado, la presenta el Poder Ejecutivo. O sea, lo hacemos desde el Poder Legislativo el proyecto, se lo pasamos al Ejecutivo, el Ejecutivo lo presenta en el Legislativo. El Ejecutivo lo debería revisar a esto. Lo revisa, por supuesto, sí. Ese paquete que ustedes le entregan, ¿qué cantidad de leyes lleva más o menos en promedio? ¿Y cuántas han sido las que se han derogado hasta ahora? Desde la etapa 1, digamos. El paquete que le llega al Ejecutivo son las que vamos a derogar. Claro. Que son menos de las que analizamos. Exactamente. Nosotros analizamos 303 leyes en la tercera etapa y propusimos la derogación de 130. ¿Sí? Porque hay que tomarse un tiempo también para analizar esto y revisarlo. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos también La pregunta es si los legisladores también cuando van a sancionar esto tienen tiempo de revisar esto antes de darle la aprobación. Bueno, sí. ¿O solo confían en lo que ustedes están preparando y decir, bueno, ya está, aprobado y ni lo he visto? No, de hecho ha tenido modificaciones el proyecto. Hay leyes que se sacaron y por ahí tocaban temas que los legisladores preferían no derogar y demás, y se han hecho modificaciones. Y demora. Fíjate que nosotros este proyecto, el de la tercera etapa, lo presentamos en febrero de este año y recién tuvimos la aprobación el martes. Entonces... Me decís que lo aprueba el Ejecutivo. Claro, en realidad nosotros le mandamos el proyecto al Ejecutivo, también le enviamos una copia a cada ministerio de las leyes que están vinculadas a su cartera para que haga una devolución. El Ejecutivo presenta el proyecto y después ahí empieza el trámite legislativo. Bien. ¿Sí? O sea, para decirte, en la tercera etapa, la fase de revisión del Ejecutivo ha sido durante enero. ¿Sí? En febrero se termina de presentar en la legislatura y hoy
Ya estamos en agosto. Exacto, sí, sí. Se aprobó el Bueno. proyecto. Muy bien, Lucas, te agradecemos la visita. Por Muy favor. interesante el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos.